¿cómo están? Bienvenidos a la hora liberal. Después de un receso veraniego estuvimos un par de meses en pausa y estamos de vuelta, porque el pueblo lo pide, junto a Javier Álvarez y un invitado de lujo, Eugenio Tironi. ¿Cómo está, Eugenio? Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí. Oye, yo hice un ejercicio estimulado por Javier y nosotros siempre presentamos una sección autobiográfica, no importa la historia y la vida de nuestros invitados, pero esta vez le pedí a ChatGPT que me hiciera el resumen de nuestro invitado, así que lo voy a leer, para que después nuestro invitado nos diga si es correcto, si la inteligencia artificial fue inteligencia. Depende también como del usuario, claro, y qué es lo que quiere. Es verdad. Del prompt. Pero podemos ver si fue inteligencia artificial o artificiosa. Dice así: Eugenio Tironi, sociólogo, ensayista, consultor, doctor en sociología, director de contenidos de La Franja del No, director de comunicaciones o SECOM de Patricio Elwin, presidente y socio de la consultora Tironi y Asociados, columnista del Mercurio, autor de unos 30 libros, miembro de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales. ¿Está bien? No sale que estudió arquitectura, sí. No sale. ¿No? ¿Por qué ese cambio de arquitectura a sociología? Yo creo muy influido por... Esto fue en los años 71, 72. Muy influido por el clima político. Ya. En el cual yo estaba muy involucrado, como todo el mundo. Y como que existía esa premisa que dice muy bellamente Fernando Enrique Cardoso, que uno creía que para hacer política tenía que estudiar sociología. Y para hacer la revolución había que saber sociología. Y la carrera era muy en boga en esos años, ¿no? Sí, pero era bien elitista. Era chica, pero era de intelectualmente potente. Sí. Ahí estaba Mulián, Garretón, Claro. Olavarría, ya estaba Pedro Morandé, ¿no? Era muy importante. Había sido creada por Roger Beckemans. Fue influyente bajo la democracia cristiana. O sea, que con la democracia cristiana fue un poco el momento que la sociología, bueno, obviamente junto con la economía, Claro. hacen políticas públicas. ¿Sí? ¿Y la sociología más de la Chile? La Chile ¿Y siempre economía fue más de la católica? Sí, exacto. La Chile siempre tuvo una escuela de sociología muy fuerte. ¿Sí? Oye, ¿falta algo en la descripción o no? A mí me faltan varias cosas, las podríamos agregar con algo de pimienta. ¿Mapu? Sí, sobre el pasado, Mapu, claro. Hay dos Mapus aquí, no Sí. no es una sola ¿El cosa. tuyo cuál era? El mío era el mal llamado Garretón. El más revoltoso. Exacto. Claro. No por Garretón precisamente, pero pero también Garretón después se fue yendo hacia el lado más revoltoso en su periodo cubano, pero cuando se funda esta fracción del Mapu, este sector del Mapu, Oscar Guillermo era un poquito más moderado que lo que éramos nosotros. ¿Jefe de campaña de Frey 2009? Efectivamente, no jefe de campaña. Pero director estratégico. Sí. ¿Campaña Ricardo Lago en el 99? Eso sí, de segunda vuelta, sí. ¿Alguna campaña en que no haya estado? ¿La de Gabriel No. Boric? ¿O un poco? Muy poquito. ¿Qué es esto que se dice que una voz muy escuchada del presidente de la República es Eugenio Tironi? Ahora que esto está terminando, sí, yo tengo una relación de amistad y de independencia, por lo tanto de total y completa autonomía, con el presidente Boric. Y sí, yo creo que hemos tenido conversaciones profundas. Es un conversador el presidente Boric. Es un conversador, ¿eh? Y es curioso, es inquisitivo, exigente como conversador. O sea, no se queda ni acepta opiniones ambiguas y hace doble clic, triple clic, y si no hay respuesta y no hay un intercambio interesante, se aburre, ¿no? Y se va. No. Se parece a otro presidente. Se comienza uno que como la conoces mayoría de tú. los presidentes. Yo conocí a uno, claro. Se aburren y se van. ¿No? Pero ese se aburría a veces a los 15 segundos, a los Claro. 10 segundos. Es cierto. Oye, Eugenio, yo voy a volver un poco, siempre le hago a todos nuestros invitados la misma pregunta, porque en general todos nuestros invitados tienen vocación por lo público, ¿no es cierto?
y tú lo has demostrado desde el inicio de tu carrera, ¿no es cierto? Participando en la política y todo. Y siempre pregunto por qué nace ese interés por lo público. Siempre a lo mejor un papá, un pariente, un amigo. ¿Dónde surge este deseo de involucrarte en lo público y en la política? Pucha, qué buena pregunta en realidad. Yo creo que, a ver, mis padres fueron como de la generación falangista y de la católica. Entonces, muy influido por el padre Vide. Entonces, ahí hay Estudiaste en colegio católico, estuviste en San en el Ignacio. colegio católico, en St. George, pero un colegio católico muy influido también por la teología de la liberación. Pero el origen, yo creo que tiene que ver bastante con mis padres. Mi padre particularmente trabajaba en la Universidad Católica, era contador de la Universidad Católica. ¿Cercano a Frei? Dado el vínculo en la falange sí, y no, Frei mismo no, pero a ese lote, a ese mundo. a ese mundo. O sea, ¿tuviste pasar en tu casa los grandes próceres? No. Nosotros estamos mucho más abajo de los grandes próceres, mucho más marginales. Mi padre nunca fue un gran prócer. Pero siempre está el tema del cooperativismo, de los sindicatos. Nosotros veníamos de vacaciones con los trabajadores de la universidad, a La Grea, un lugar muy pobre, donde nosotros convivíamos con los campesinos del lugar. O sea, y mi madre nos incentivaba mucho a eso. Mi madre es magallánica, que los magallánicos no tienen el sentido de clase que tenemos los santiaguinos. Y en general en regiones así. En regiones así. Sí, yo soy penquista, así que te puedo decir que es verdad. No hay tanta segregación como acá en Santiago. Lógico. Es que la ley dura es santiaguina. Sí, así es. Y esto se vincula, es una mezcla entre política y también una cierta concepción cristiana, ¿no? Sí. Moral. Social. Social. Yo creo que en el caso mío está muy marcado por eso. E incluso yo siempre comento que este MAPU, el cual yo formé parte, que yo siempre llamo el MAPU Carlos Monte, porque nosotros éramos un grupo muy inspirado en la teología de la liberación, la doctrina social, en Paulo Freire, en la educación popular, en Gonzalo Arroyo, y por tanto también el trabajo sindical. Yo nunca milité en la universidad. Yo consideraba que militar en la universidad era una pérdida de tiempo. Yo siempre estuve en la papa misma, en La Paz. O sea, yo vivía en la Florida, trabajaba en San Miguel. Yo vengo de esa impronta. Como el sentido de la justicia. Claro, con cierta digamos, desconfianza en el Estado, aunque estuviera bajo Allende, me da lo mismo. O sea, cuando escuchas a Milei gritonear a los parlamentarios y decir la justicia social es un robo. Eso no es mi estilo. Pero eso, quizá ya un poquito entrando más en materia, ¿no? Pero eso de alguna forma marca como la impronta de los tiempos actuales, ¿no? Donde eso alguien jamás lo habría dicho hace 15 años atrás, hace 20 años atrás. Digamos, ahora comentábamos antes, estoy leyendo este libro que se llama que la biografía, que tiene 2 grandes tomos, como 500 páginas de Mussolini. Y eso era Mussolini. O sea, la transcripción de un discurso de Mussolini en el Parlamento o en el balcón de un palacio a la muchedumbre es esto que tú me acabas de hablar de Milei, pero con una elocuencia, una fuerza tal que hacía que sus propios adversarios, sus propios enemigos se pararan y se tuvieran que contener para no aplaudirlo. Una cosa brutal. Oye, pero con una diferencia, ¿no? Porque en el fondo, con toda la distancia infinita que puede haber con una figura como Mussolini o Perón, por ejemplo, en Argentina, esas figuras populistas, fascistas, tenían detrás, digamos, un trasfondo de justicia social muy fuerte, ¿no? Sí, muy fuerte. Muy fuerte, muy marcado. Perón en Argentina es... Mucho más que el nazismo, mucho más que Hitler. Que no tenía nada más que su sueño de justicia era la superioridad de la raza. Supremacía racial, claro. Era racial. Que también está un poco en el fascismo. O sea, aquí el culto a la virilidad romana, a la estética romana. Claro, eso es muy romano. Sí, muy de volver a la potencia romana. Pero mucho menos que en el caso del nazismo. Y claro, pues sí,
el fascismo italiano nace del Partido Socialista. O sea, Mussolini fue director de Avanti, o sea, del gran diario socialista. Ellos se bifurcan del resto de los socialistas porque él es pro intervención en la Primera Guerra Mundial. Estuvo por entrar a la guerra, cuando los socialistas estaban por la postura más pacifista, Más neutral, claro. más neutral, que era un poco la postura más bien de la Rusia que después se convertiría en la URSS. Claro. Pero no, digamos, el fascismo italiano como el peronismo argentino nacen de los sindicatos, de la lucha social. O al menos buscan interpretar ese anhelo. Pero este momento de polarización, de tensión, de liderazgo fuerte, de corte semi-autoritario o en algunos casos derechamente autoritario, de desacreditación, de legitimación moral del adversario, de yo soy el bien, yo tengo la verdad. ¿Te parece, como largo observador de la sociedad y la política, algo más bien estructural y permanente que llegó para quedarse? ¿O todavía muy pronto para pensar eso? No, yo creo que estoy ya pronto para pensar eso, pero de que esto que tú acabas de escribir muy bien está presente, está muy extendido, es un hecho, digamos, el matonaje, digamos, ¿no? Que puede ser el matonaje verbal, pues que a veces del matonaje verbal al físico hay una distancia bastante corta. O sea, en cierto modo, el matonaje verbal legitima el matonaje físico. Y el matonaje verbal tiene algo que ver con que yo no trato al adversario como un otro, lo descalifico en términos tales que él no puede defenderse de ser torpe, de ser patán, de ser flojo, de ser borracho. Oye, el extremo, desde el otro extremo, fue durante el estallido el presidente Piñera... Fascista, Pinochet. No, de un dictador, era Pinochet. Y eso es vaciarlo de legitimidad moral, porque eso justifica cualquier cosa. Exactamente. O hacia Carabinero. Pues exactamente igual. El perro matapaco, algo simpático, pero que el razón. trasfondo era algo muy brutal. Es algo que al otro lo deja anulado. Claro. Y por lo tanto, es que el perro judío. Claro. El nazismo, el perro judío. El complot judío. Que un poquito fue yo creo, entre el complot judío y el complot octubrista, yo creo que también hay harta links, entre paréntesis, que estos fueron extranjeros, que fueron venezolanos, y que entró un virus que penetró, eso es el gusano judío. Entonces, esto está muy presente en realidad, y a mí me preocupa un montón, porque no nos damos cuenta y cada uno de nosotros está actuando y normalizando esto. Entonces pero si tú me dices está destinado a quedarse, yo, perdón, y esto también se está aplicando mucho, esto también el mundo de la empresa, sobre todo la Silicon Valley, sí, y esto es más bueno, los líderes, claro. No, pero que ojo, que una manera, esto es más, esto no era Bill Gates, po. Claro. Esos son los niños buenos, po. Claro. Que vamos a usar la plata para la filantropía, que además que un escándalo cuando se separa de su mujer, que la mujer le deja con la mitad de la plata, que no se pelean en los tribunales. O sea, hoy día más que todo esto, los tecnoligarchs, digamos, los dominadores de la inteligencia artificial. Es otra cosa, pues, es la competencia fiera, la destrucción del otro, el culto al caos como base, como demostración de potencia y como base de la creación de algo nuevo. O sea, entonces yo creo que esto está ligado. O sea, mi interpretación, o más bien mi intuición, es que efectivamente el cambio tecnológico de alguna manera está empujando este carro, y por lo tanto yo creo que puede ser algo más permanente, y lo hablábamos antes de entrar al aire. ¿Cuánta similitud paralelo hay con la década del 30? Crisis de la democracia liberal, total inutilidad o gran inutilidad del organismo multilateral en la Sociedad de las Naciones en esos tiempos, post Primera Guerra Mundial, el cambio tecnológico, la radio fue en ese momento, la propaganda, los liderazgos fuertes, autoritarios. Es cierto. Y en el caso de hoy, sobre todo del valor que tienen los haters, o sea, digamos,
para tener éxito en redes sociales tienen que determinar a quién odiar, y a quién vituperiar, y a quién prácticamente animalizar, Claro. antes de la ley Cholito. ¿Ah? O sea, de tal modo que lo puedas destruir, Claro. que lo puedas domesticar. ¿Ah? Tienen que haber estímulos fuertes. Eso es lo que vende hoy día. Estímulos fuertes. Claro, y que vaya, que golpee en el plexo de tu adversario, ¿no? Todo lo que establezca matices, que relativice, eso no tiene Gradualidad, acuerdo. horas liberales. Ahora el amarillismo. Oye, antes de ir a una pausa, nuestro primer corte, leía hace pocos días, no sé si era el CEO de Netflix o puede haber sido el propio Mark Zuckerberg, no me acuerdo exactamente, que ellos lo que señalaban es que el gran enemigo de la nueva tecnología y la inteligencia artificial y la producción de contenido es el sueño, es descansar, es dormir. Porque lo que necesitan para producir dinero, para que el negocio funcione, es engagement. O sea, la gente más día, como dicen los cabros hoy día, scrolleando, haciendo así con los que nos ven en televisión, pasando el dedo en la pantalla, viendo contenidos, ¿no? Y por eso el gran enemigo es el sueño y evitar que te desconectes. ¿Y qué es lo que más te quita el sueño? La violencia, la sangre, la estridencia. Ya, vamos a una pausa en la hora liberal y volvemos con más estridencia para que no se desconecte. Ya estamos de regreso en la hora de la estridencia liberal, le vamos a poner, para ponernos a tono con los tiempos. Y te quería preguntar, Eugenio, por algo que deslizamos en el bloque anterior, que es tu cercanía con el presidente Gabriel Boric, ¿no? Que está a pocos días de dejar el Palacio de la Moneda, ¿no? Y estos 4 años han sido 4 años súper movidos, súper contrastantes, ¿no? Un proyecto inicial que probablemente termina de manera completamente diferente a lo que se imaginó, tanto en los elencos como en aquellas cosas que se materializaron y las que no, ¿no? Yo me acuerdo que al comienzo del gobierno el tema fundamental era la convención constitucional. Uh-huh. El ex ministro Giorgio Jackson decía que el destino del gobierno y su reforma estaba íntimamente ligado y que sin aprobación del texto constitucional el gobierno no iba a poder cumplir con su programa. Bueno, la historia fue como fue, se rechazó de manera muy masiva. Eso es historia. Entra el socialismo democrático, los viejos cuadros, los viejos tercios, a sostener la estantería. Desaparecen los círculos concéntricos. Los círculos concéntricos pasan a la teoría, a los libros de teoría política, pero las más malas teorías políticas del último tiempo. Y bueno, y un poco la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es tu, haciendo el disclosure de tu cercanía, pero cuál es tu balance primera? ¿Cómo ves que está terminando el gobierno? A ver, esto es más o menos como preguntar... ¿Qué es el amor? No. Preguntarle a Gonzalo Blumel al final del gobierno de Sebastián Piñera. ¿Cómo estimas tú que terminó el Y lo puse gobierno por escrito de en un Sebastián? libro, y lo que dije fue que va a envejecer bien. Y vamos a envejecer bien, ¿por qué? Perdón que me convierta yo en interrogador. ¿Acaso fue porque cumplió aquello que prometió cuando fue candidato? No, primero por lo que evitó un descalabro brutal de nuestra democracia, y segundo por lo que logró contener, que era tan complejo que fue la pandemia, y 2 o 3 reformas que fueron muy importantes. Y eso bien vale una misa. Si tú aplicas ese mismo Yo parámetro... me sé cómo está, Si tú me aplicas el están mismo- laciando lentamente. El Está metiendo la mismo jaula. parámetro, ocupa el mismo parámetro para jugar la gestión de Boric. Es difícil la pregunta, pero claro, desde el punto de vista del vaso medio lleno, No, pero tal cual el mismo parámetro, ni vaso lleno ni vaso vacío, el mismo parámetro. yo creo que la gran diferencia es que no logró ni cercanamente materializar el programa por el cual llegó a la moneda. Pero eso es bueno. Pero, No, yo creo que eso es muy bueno. Eso es bueno. pero eso es muy bueno. ¿Y qué me dices de Piñera?
¿Qué cosa materializó? Yo te podría hacer una lista de las cosas que materializó Boric, entre otros, la reforma de No, pensiones. sí, ambos tienen checks, o sea, la PGU y la reforma PGU, previsional. Y ahí está. Bueno, Y la reforma previsional de ahora, Boric es como el no segundo vamos a decir piso. que la PGU era lo que planteó en su programa. Está bastante lejos. Además, tú en los retiros. O sea, a lo que Ya, voy, tú- pero entonces, déjame. Tú dices que va a envejecer bien. Yo creo que va a envejecer bien. Por lo que evitó. ¿Qué es lo que evitó? Evitó la tentación que es la misma tentación que evitó Sebastián Piñera, la tentadora tentación, perdónenme la redundancia, del martirio, del testimonio, de que a mí me sacan de la moneda Con los pies para adelante. con los pies para adelante de don Pedro Aguirre Cerda. O de Vale decir Salvador Allende. que yo, Salvador Allende, desde luego. Vale decir que yo muero defendiendo la propuesta de la Constitución. Y no como ocurrió, de que incluso con menos vacilación de la que tuvo el presidente Piñera respecto a sacar a un militar a la calle, a cual tú das cuenta tan bien, como también lo da cuenta otro de tus colegas en otro libro. ¿Ah? ¿Qué colega? No me recuerdo, uno que era como director de comunicación. Salume. ¿Un colega tuyo? Jorge Salume. Jorge ya, Salume. un colega tuyo Tiempos mejores. en el gabinete. Jefe de la SECUM. O sea, Boric no tuvo ninguna duda de aceptar el resultado, de asumir lo que significaba y de hacer un giro inmediato. Ahora, déjame hacerte Sí, un contrapunto. Que uno podría decir que Sebastián Piñera fue más bien víctima de un movimiento desestabilizador, que en buena medida esa desestabilización se causaba, pero introducida, estimulada, con mucho entusiasmo, digamos, por el presidente Boric y varios de sus adláteres, cuando no era presidente, por supuesto, al punto que un ex embajador decía, venimos a introducir inestabilidad. ¿Qué significaba? Bueno, quién sabe. O sea, es cierto, yo reconozco un valor en el cambio, digamos, entre el Boric, dirigente estudiantil, diputado, presidente de la primera etapa de su gobierno, que era cheerleader, digamos, de la Asamblea Constituyente, al Boric que intentó hasta cierto punto seguir esta idea de, como tú dices, de la fomedad democrática. Pero lo que pasa es que yo ahí tengo una sé, una discrepancia que tenemos bien de fondo. Yo creo que tú, mucho menos que otros, pero señala de que el gobierno fue víctima de una suerte de conspiración. No conspiración, de una situación X. No de la, pero fue víctima. No de la explosión social en sí misma, No, sino de la irresponsabilidad de un grupo de la dirigente. responsabilidad política posterior a la Claro, que se y produjo. eso- yo creo que le da a los agentes, a la gente, una importancia histórica que totalmente desmesurada. O sea, yo en ese sentido reivindico mi condición de sociólogo y mi formación de sociólogo. Yo no puedo creer que una cuestión como fue el estallido sea el fruto de algunos agentes y de algunas declaraciones y de una entrevista que dio Karel Cariola o Camila Vallejo en un matinal, por favor. Una vez que se desata la marea, la pregunta es si tú, el incendio, ¿tú lo estimulas o tú lo intentas contener? Pero igual, aún ya aceptando eso, pero una vez desatado el incendio, que ya los conocemos de sobra los incendios, incluso los físicos, y como dice también Canetti, estos movimientos de masa que terminan con un Mussolini, terminan con un Hitler, o terminan con la revolución del 17, son iguales a los incendios, es un fuego. ¿Ah? ¿Cómo tú crees que lo apaga ese fuego una declaración más, una declaración menos? Un hombre que pone el pecho por delante. Si no lo pudieron contener ni la Fuerza Armada en el caso del estallido, ni los carabineros, ¿quién lo iba a detener? Ese fue un fuego muy profundo que emergió y del cual el responsable principal, lamentablemente, era el gobierno de turno. Pero volvamos a Boric. Lo concreto es que Boric, la convención fracasa, y la convención fracasa por un motivo, porque el mundo había cambiado. O sea, la convención no se dio cuenta de que había un terremoto en marcha, que era la ola conservadora. O sea, piensa tú que la convención pasó por alto en la invasión a Ucrania. Yo me acuerdo de haber escrito fue el mismo verano. Una columna que yo, y que un poco dirigía a algunos amigos míos que estaban en la convención y que estaban muy obnubilados por todo lo que estaba pasando, en que yo decía, por favor,
Miren Ucrania. Calma y tiza. El mundo está cambiando enteramente. O sea, la agenda que dio lugar a la convención y que ustedes están desarrollando en la convención, ya no es la agenda del mundo ni es la agenda de los chilenos. Por favor, salgan de allí del Congreso y miren. ¿Ah? No hubo caso porque se creó una especie de ambiente como de enfervorizado, que no miraban, y todos los que decíamos esto éramos tildados tildados de neoliberales. Éramos tildados de un modo mucho más complicado, que era decir, ustedes no entienden, no comprenden, ustedes son unos elitistas. Claro. Yo estoy aquí con la lista del pueblo, compadre. Yo estoy viendo a la gente que sufrió, la gente que estuvo en el estallido, y yo estoy muy conmovido. Y estoy muy afectado por eso. Tú no, pues. Tú estás escribiendo tus columnas y todo lo demás. Entonces, hay una separación también que es ontológica, ¿no? Y esto se lo decían a Boric también, pues. Y se lo decían a Jackson. O sea, cualquiera que osara intervenir en la convención, ¿no? Hacer una declaración. ¿Se acuerdan que ustedes cuando Boric fue, y que fue bastante crítico, pero tenía que ser cuidadosísimo? Porque si no lo funaban. ¿Ah? Pero yo creo que, aquí hubo 2 terremotos casi simultáneos, que fue el terremoto de la convención y el terremoto mucho más importante que le tocó afrontar a Boric, que fue esta oleada conservadora que cambió la agenda con la cual él entró a la política. No es que entró a la política. Él personalmente reivindicaba la refundación de Carabineros. Por supuesto. Y se tomó... Yo creo que no hay otro presidente que se haya tomado tantas fotos con Carabineros. Y ni que haya recibido la condecoración que acaba de recibir. No, eso es bastante habitual. A mí también me condecoraron, así que no sé si es mucho pero en todo caso, que haya puesto tantos recursos en Carabineros, yo creo que no hay precedente. Sí, es que poner recursos per se no es bueno y malo. Sí, Lo importante es hacer un buen management. De acuerdo, sí, las dos cosas ayudan, ¿o no? Las dos cosas. Es una señal por lo menos que haya dado más recursos. Sí, pero en todo caso... Mira, aquí lo importante de los políticos, como tú dices, es lo que evitan, no lo que consiguen. Yo considero, ¿eh? Porque lo demás lo conseguimos entre todos. El problema es que evitan. Y aquí había que evitar de quedarse pegado en la convención, había que evitar que esta produjera una suerte que pudo haber provocado una suerte. Mira, es muy fácil, sí es muy fácil. ¿Por qué? Un Maduro, una reacción a lo Maduro había provocado un quiebre, que no sabemos en qué terminar. O sea, tú eres de la idea de que a partir de la próxima semana se va a empezar a producir un borichismo. Es difícil. No sé si, pero ya hoy día. Como hay un piñerismo, hay un bacheletismo. De todas maneras. Va a haber un borichismo. De todas maneras. Pero si ya está saliendo sobre un 30%, yo creo que después de los episodios del famoso impasse, eso está más arriba todavía. ¿Del cable? Claro. Tú dices que le jugó a favor. No el cable, sino que la reacción del ciudadano. Dejemos eso para el otro bloque, sí, vamos a hablar del ciudadano Cast. Pero yo creo que pero en todo caso él sale con bastante fortaleza, con una coalición no digamos que ordenada, pero algo por lo menos. Pero yo creo que esta capacidad de adaptación que mostró Boric, además esta manera de ejercer el poder, que ahora cuando tengamos que contrastarla con el gobierno entrante va a ser fuerte. Le pasó un poco a Piñera también respecto a Bachelet. Parte del estallido, yo siempre he tenido esa teoría, parte del estallido tuvo que ver con actitud elitista y oligárquica. ¿Cómo cuál? Como compre flores, levántese más temprano. Sí. ¿Tú crees que hay un...? Sí, yo creo voy comiendo pizza en Vitacura. Claro, ahora tú recién hace poquito dijiste que descreías de que las grandes manifestaciones sociales, movilizaciones sociales tuvieran tanto vínculo con frases o con... No, con actitudes sí. O sea, hay actitudes... Porque yo creo que sí lo estimulan. Ojo, con el episodio de Lago Ranco, del cual queremos tanto. ¿Cuál episodio de Lago Ranco? El señor, salga de mi playa. Sálgame de aquí, playa. Sálgame de aquí. Ya, una cosa más estructural. Los casos de abuso. Y veníamos de Bachelet, que era como... Sí. Porque podrán acusarse de chanta, de patanes, de flojo, de inepto, pero son más o menos como uno. Pero esto que venga un patrón de fondo y que salga de mi playa, o compre flores, o las colusiones, claro, o la cuestión. Esa cuestión en una sociedad que ya es más democrática como la nuestra, porque le hemos introducido muchas horas de escolaridad,
esa cuestión produce Y 1,5 millones de estudiantes universitarios. Sí, por eso produce un pencazo. ¿Ah? Entonces, a mí me da un poco de susto, pero eso lo vamos a ver en el bloque que viene, que se pueda producir una reacción parecida con una conducta demasiado elitista, digamos, Del nuevo gobierno. del gobierno entrante, que parece, bueno, no voy a entrar más, pero que de pronto parece que elegimos una ayatola y no a un presidente de la República. Y entonces, el principal, a ver, a tu juicio, Gabriel Boric, es haber sabido adaptarse a los tiempos y haber sobrevivido una marea conservadora y golpes muy fuertes Yo en su creo periodo de que gobierno. sí, su resiliencia, su capacidad de conformar equipo. Sin embargo, él tuvo miles de errores. O sea, el cierre de gobierno desde que ganó la segunda vuelta con Antonio Lucas ha sido una chambonada tras otra. No, pero yo te agregaría, yo diría que de antes. Yo creo que de antes. Yo creo que la salida de Carolina Toá y la derrota de Carolina Toá en la primaria. No, ese fue un daño. Se fueron- vació el gobierno de contenido político. Absolutamente. Y la derrota de Toá frente a Jara fue la derrota de Boric. Porque Boric era la continuación. Era el próximo paso. Perdón. Toá era el próximo paso de Boric. Jara era el retorno atrás. Claro. Un retorno que no era Jadwe, pero un retorno atrás. Pero por ahí. Pero, entonces, eso creo que y dejó al gobierno muy desestabilizado. Se fue Marcel también. Y después se va Marcel, nada menos. Entonces, es verdad que el fin del partido no fue muy glorioso. Salvo estos últimos días que le regaló el ciudadano Cast. Entrando al barro. Mm. Yo te quería preguntar sobre el futuro, porque tú dices que Boric es un líder que es capaz de unificar a toda la oposición futura, pero la relación entre el socialismo democrático, el Frente Amplio y el Partido Comunista no se ve muy sana, muy buena, ¿no? ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál crees tú que va a ser el derrotero de eso? Porque mucha fricción, están pasándose las cuentas de la partida del gobierno, de los círculos concéntricos que hablamos recién. Entonces no veo tan claro una oposición tan monolítica. No, para nada. Es que, mira, yo viví ese tiempo de Allende y la Unión Popular, siendo muy, muy, muy chico y mirando las cosas muy de afuera. Yo nunca pisé un ministerio, ni menos en la UNEA, nunca conocí a Allende. Y me dediqué a estudiarlo porque escribí un libro sobre ese periodo. Ajuste de cuentas. Ajuste de cuentas. Y ahí uno sabe lo que, bueno, el esfuerzo de Allende por mantener la coalición, que es más o menos parecido al que ha ejercido Boric, pero cuánto Allende fue amarrado por su coalición, la falta de autonomía que tuvo para tomar decisiones, cuestión que Boric no ha sido así y aprendió de eso, y la incapacidad que tuvo para mantener lo que había creado, ¿no? Que era la Unidad Popular, que fue ahora Allende. Desde ese punto de vista, Boric también sale con un animal herido, claro, pero vivo. ¿Ah? Entonces, yo creo que... ahora, tú me preguntaste por el Partido Socialista, Frente Amplio. Yo creo que el que sale más herido aquí es Frente Amplio, porque Frente Amplio me cuesta encontrarle el cuesco a la brea. Porque en el caso del Partido Socialista yo sé cuál es el cuesco a la brea. Claro. Que es la preservación del poder de todos sus caudillos, de todos sus lotes. Claro. Y ese es el reason why, digamos, del Partido Socialista. Sí. Y para eso buscar arreglo, digamos, lo más apto posible. Pero no entiendo mucho cuál es el sentido del Frente Amplio después de estas revoluciones que le cayeron a ellos mucho más encima que a otros partidos. Claro. Porque ellos hicieron mucho más ilusiones con esta ola liberal. La revolución refundacional. Con todo el remedio refundacional. Exactamente, y toda el wokismo, claro, el antipatriarcado, anticolonialismo. se quedan como sin relato. Que se quedó complicado. Sin relato. Ya, vámonos a una pausa y volvemos con Eugenio Tirón y Javier Álvarez en la hora liberal. Estamos
Estamos de regreso en la hora liberal con Javier Álvarez y nuestro invitado esta semana Eugenio Tironi, sociólogo, ensayista, consultor, doctor en sociología, esto en Francia. ¿Cómo recuerda? ¿Qué año estuviste en Francia? ¿Post 68? Sí, no, muy post. Yo estuve en los años... Yo estuve en Francia yo viví en París entre 75 y 77, pero donde era dirigente político. Yo era el interventor del MAPU. Yo era el interventor de Carretón. Okay. Curiosamente que cuando Carretón era el jefe de los interventores de la UP, pero yo fui el interventor de Carretón. Y después me fui a estudiar, del 83 a 85, y después he vuelto a hacer clases, a investigar allá muchas veces. ¿Sigue de cerca todavía la política Sí, francesa? sigo más o menos cerca, sí. Ya. Que está muy requete contra complicada, pero... Ahora, Macron es como Pedro Sánchez, ha demostrado una habilidad gigantesca para sobrevivir. Ha mostrado efectivamente, y también haciendo movimientos de cadera. Estuvo hace un año atrás con la soga al cuello. Sí, hoy día lo está salvando un poquito la situación internacional, pero igual tiene un gobierno... Si tú levantas la cabeza y miras para afuera la política internacional, ¿a quién miras con interés o te parecen figuras destacadas en este contexto de liderazgos más autoritarios? Conservadores, claro. Bueno, obviamente hoy día está de moda Mike Carney, digamos, el primer ministro canadiense. Yo creo que no hay ninguna duda que él tiene se ha convertido en un... El discurso en Davos generó... Y ahora mismo su postura respecto de Irak. Porque claro, es muy fácil ser liberal respecto a las tarifas, pero también serlo respecto a que no tienen derecho los países a intervenir de este modo y decirlo respecto a Irán. Tener el vecino, tener al vecino que tiene. No, hay que tener cojones, digamos. Entonces, no, yo encuentro. Yo creo que Pedro Sánchez. ¿lo miras con simpatía? Es que si, es un sobreviviente. Es que si alguien que tenga capacidad política, que tenga carisma, que tenga capacidad, claro, de sobrevivir, capaz de encontrar, digamos, el espacio, por mínimo que sea, claro, para construir mayoría, porque eso se trata. ¿Ustedes vieron Breaking Bad? Sí, no todo. El abogado Saúl. Sí. Como Pedro Sánchez con Saúl, que es capaz de arreglar cualquier cosa. Hay una serie de él. Solo de él. Oye, ya, pero vengamos ahora a la realidad local. Ahora, Macron siempre me ha gustado también, reconozco, me gusta. Está muy debilitado. Pero muy debilitado. Se pasó rosca. ¿Tiene futuro después? Pucha, completamente. Este va a ser mucho. O sea, va a estar a cargo del Banco Mundial, del Fondo Monetario. No, pero de volver a la presidencia, ser una especie como... Sí, de todas maneras. Ahora Holanda... Chirac o... Sí, de todas maneras. También tiene posibilidades, sí. Si Hollande podría volver, ¿cómo no volver? ¿Cómo podría no volver Macron? Eso es más por las carencias. Sí, pero así es la cosa. Si es la cuestión, volvió Piñera, volvió Bachelet, podría volver Boris. Si no hay liderazgo nuevo. Oye, ya, pero hablando antes de la eventual vuelta de Gabriel Boric, que ya todavía que corre un poco de agua, tú escribiste una columna en enero que se llama La sombra del hermano, a propósito del presidente electo José Antonio Kast. Y describías que su gabinete era más técnico que otra cosa, que iba a privilegiar la gestión por sobre la política partidaria, y que eso entraña un riesgo severo que es la falta de conducción política y de cohesión, ¿no? Que no sé si recuerda un periodo no tan antiguo, ¿no? Tal vez el Piñera 1, del cual tú escribiste un libro muy comentado y que doy fe que sacó roncha importante en La Moneda. ¿Por qué no me quieren, no? ¿Cómo estás visualizando lo que viene? Yo creí que me iba a decir que fue bastante anticipatoria mi columna respecto a lo que ha venido pasando en los últimos días. ¿Ah, sí? ¿En qué digo sentido? Yo, porque veo la futura ministra general de gobierno complicada, el futuro ministro del Interior complicado, y que como la única figura que sobresale es un asesor, que es Cristian Valenzuela, que parece que hace las minutas, por lo que dijo ex ante. No, y se filtran con el autor del... No, increíble. Pero digo, o sea, eso revela que no hay cohesión. No hay equipo, no hay cohesión, no hay equipo político, no hay... y que esto descansa mucho y que el propio José Antonio Kast tiene que exponerse él mismo a esta escena en La Moneda. Oye, ese punto de prensa tan largo, que es
Tú como director, Execom, ¿cómo viste? Fue como el de, muy parecido al Boric. de Boric con Monsalve. Monsalve. Vamos explicando lo inexplicable. Po. Vamos a mostrar que tengo buena intención, buena voluntad. Pero dentro de ese punto de prensa, con esta sonrisa que a todos nos cautiva y nos pacifica, dijo cosas muy fuertes. O sea, dijo que él no tiene confianza en los datos que le están dando el gobierno saliente. Algunas razones tiene. Pero ¿sabes? Pero un estilo Trump, total. Claro, pero es muy... No, pero tres días antes habían revelado que la cifra fiscal, el déficit no era un y tanto. Sí, era pero eso forma parte del debate retórico. Pero incluso aunque tú tengas poca confianza respecto a tu antecesor, si yo me compro una empresa, ¿no es cierto? Claro. Yo no entro en la empresa diciéndome, yo voy a auditar a todo, no tengo confianza. Eso fue rudo. Yo tengo una suerte incluso de, yo hago un poquito borrón y cuenta nueva, tengo un poco misericordia, tengo que unir. Yo no fundo mi legitimidad en la destrucción de quien además fue derrotado. ¿Y cuál es tu explicación entonces? ¿Que va a ser un gobierno identitario? No, mi explicación es que la influencia que tiene la alt-right, digamos, esta visión tipo Steve Bannon, que es la visión guerrera de la política, porque Bannon, recuérdate que era un ex-marine, digamos, que más o menos triunfó en Wall Street porque ocupaba estrategias de guerra. Un dato, el nuevo secretario de Seguridad de Estados Unidos era un luchador de artes marciales mixtas. Mira. Y Peter Hegseth también era un tipo sí. que entre influencer y que pasó por la guerra. O sea, tiene Tienen harto de eso. comunes. Claro, pero pasó como en el área de comunicaciones en la guerra. Probablemente. Sí, nunca tomaba un año. Pero bueno, nada, digo, estamos... Tanto de la impronta, el sello que estás visualizando No, veo en la que futura administración de José Antonio Cast. Está un poco esta mirada, claro, de construir que un poco vuelvo sobre Musk y Dodge, cuando Musk destruye el USAID, lo destruye primero, después pregunta. Claro. Bueno, lo que hizo con Twitter, lo destruyo primero, después pregunto, después veo. ¿Ah? ¿Con qué hago? ¿Ah? Y aquí es también, yo destruyo, si tengo que destruir el INE, las cifras de salud, lo que se ha hecho en educación, la dirección de presupuesto, o sea, lo destruyo. ¿Ah? Y formulo acusaciones que son graves, porque decir no tengo confianza y suspendo toda la transmisión de poder porque es un ejercicio inútil. O sea, es digamos, está como anunciándonos que no tenemos continuidad como Estado. Ahora, no tenemos continuidad republicana. Déjame hacerte un punto en eso, porque yo sí creo que es malo que se provoque este episodio, porque a mi juicio, yo estuve en 3 de estas reuniones de traspaso entrando y saliendo de gobierno, y en verdad no son tan útiles, son más bien traspasos de información muy formal, no hay nada, y tampoco es que el gobierno que se va, que está derrotado, que está vapuleado, va a empezar a decir, mira, en realidad lo que pasa, entregan información de presupuestos, de dotaciones, de reglamentos. Es más bien formal, es una cuestión. Yo te diría que el valor de eso está en el plano más simbólico republicano, simbólico, o sea, político, ese patrimonio claro. inmaterial de nuestro país, ¿no? Claro. Donde los presidentes se llaman por teléfono entre el que gana y el que pierde, y que no es Argentina, donde la Cristina no va al cambio de mando con Macri. Entonces, O Trump que insulta a Biden, insulta a Por Obama supuesto. en el discurso inaugural o en el discurso de la Unión. Y eso- lo sigue insultando hasta el día de hoy. y eso es valioso, o sea, es valioso este patrimonio inmaterial de la República, porque es lo que nos hace una nación. Lógico. Es lo que nos une finalmente, Lógico. de que cada vez quedan menos cosas que nos unen, Lógico. algo que nos una, ¿no? Pero, y aquí te quiero hacer una pregunta, ¿no hay también en Gabriel Boric un error extraño para alguien que tiene tanta experiencia y 4 años de gobierno de revelar una conversación, porque hay códigos en política, y revelar una conversación privada en una entrevista y dejar un poco en la estacada a José Antonio Cast? Yo creo que ahí cometió también un error que es grave, porque en el fondo rompió un código. No justifico la reacción, pero le picó la guía. Pero, sí, mira, es que... Bueno, pero también hay aquí un cruce de generaciones, como dijo muy bien Cast, dijo, yo soy un hombre de papeles, que me gusta que
todo sea muy formal, que me lo anuncien. Yo no soy alguien que reciba llamado teléfono. Ahora después se ha descubierto que esto no fue un llamado de teléfono así nomás, sino que se le había advertido a varios jefe de asesores gabinete, que iba a llamarlo el presidente. O sea, él claramente... No quisieron saber, No quisieron saber, como dijo Carlos Peña. exactamente. Pero si Entonces, si esto responde a un estilo, Esto fue un montaje, Claro. digamos las cosas como son, esto fue un montaje. Y un montaje que Una mise en obedece scène. a una mise en scène, y que responde, yo creo, a una cierta preocupación, porque están entrando con menos popularidad a la que se suponía que iban a entrar, y están volviendo al guión de la campaña. ¿Cuál fue el guión de la De campaña? la primera vuelta, digamos. De la primera vuelta. Y también parte de la segunda. Demonizar a Boric. Y demonizar al gobierno. Y demonizar a lo que es la izquierda. Y presentarlos como una tropa simplemente de inepto y de mentiroso. Y eso le permitió ganar. Y yo creo que contra eso están comprando indulgencia para el primer periodo de gobierno. Y como digo, el ejemplo es Trump, que hasta hoy día culpa de la inflación americana a Biden, culpa de lo que está pasando en Irán a Obama, culpa de la situación del medio ambiente a Bush por Irak. O sea, y esa propensión está muy fuerte en la derecha. Pero pareciera que le funciona a Trump, ¿no? Y si le funciona a Trump, entonces ¿por qué no hacerlo acá? Así es. Eso es. Así es. Eso es. o sea, Eso es. para mí el cable Así es. chino es una excusa, digamos. Si no hubiera sido el cable chino, habría sido cualquier otra cosa. Sí, ¿No por es cierto? supuesto, por supuesto. Ya, o sea, en el fondo cambió la forma de gobernar. Hoy día la forma de gobernar es asegurar popularidad porque eso me da músculo. O sea, Es la forma de ganar. Eso yo estoy claro que tú hoy día Pero no también de ganas. gobernar. Trump. Pero, sí, digamos, no, pero lo de Trump todavía está por probarse, porque vamos a ver qué pasa en las elecciones su primer siguientes. periodo terminó con cerca de 40, Pero 35, no fue tan 40. acentuado en el primer periodo. No, este es más acentuado. Pero le permitió volver y volver con un Sí, apoyo sí. mucho mayor. Sí, es verdad. Si esta es la forma de gobernar, es que entonces estamos efectivamente en los años 30. Entonces ahora nos falta descubrir Ahora. quiénes son los Mussolini. quiénes son los judíos. Ahora, déjame provocarte. O los gitanos, Déjame o los marxistas. Déjame provocarte un poco. Porque yo estoy seguro que lo que deben estar pensando nuestros auditores es decir, ya, pero ¿con qué perso? Porque el Frente Amplio, del cual el presidente Boric fue uno de sus grandes líderes, inauguró esta forma de hacer política apuntando con el dedo, A Piñera. demonizando. A Piñera era su... A la derecha, Claro. hasta en Piñera ni hablar, era su pasatiempo favorito. O sea, en el fondo yo te diría que esta combinación entre redes sociales, el reel, Tienes razón. la exacerbación, es el Frente Amplio en Tienes Chile. razón. Yo no te lo voy a discutir. No, tienes razón. No, Tienes pues razón. discutir un poco. No, pero que tienes razón. Es que creo que es justo decirlo y hace bien decirlo. ¿Ah? El mundo del Frente Amplio, claro, por esto de las redes sociales, por su generación, por este estilo el universitario, escandalizarse, el demonizar, sí, el moralizar. Lo que pasa es que cuando uno lleva las cosas a estas a condiciones que están fuera del control de uno. Acuérdate la franja de Gabriel Winter, que puso un capítulo de La Mesa del Sí. Poder, que eran puros bandidos, que Claro, eran básicamente empresarios claro, poderosos, la empresarios, derecha del mercado. claro. no sé. más la concertación. más Claro, por más la supuesto. concertación. Y ellos son el poder, si ellos son la moneda, ellos son el partido eje del gobierno. No, eso fue incomprensible. Oye, nos tenemos que ir, nos Ya. queda el tiempo. Bueno. Antes de irnos, siempre a nuestros invitados les pedimos que nos recomienden que está leyendo. Tú dijiste M, de este libro biográfico de Mussolini. Sí. ¿Quién es el autor? Se llama Scurati. Es Roberto Scurati. Scurati. ¿Y el libro se llama M? M. De Roberto Scurati. Sí. ¿Y alguna otra serie, novela o recomendación? Bueno, está la serie M. Yo, bueno, lo hice. La serie esa está movie. Estaba en Movie, ahora creo que se pasó a Prime. A Prime. Sí. Vamos a ver. Increíble. Increíble, porque por lo que transmite, como tú dijiste, el patrimonio inmaterial, aquí también te habla del elemento inmaterial que está en el fascismo. Y que es tan tentador, es tan atractivo. Puro símbolo. Puro símbolo, puro símbolo. Oye, ¿y tú, Javier? ¿Algún recomendado? Yo me olvidé del título del libro, pero estoy leyendo un libro de un científico chileno que escribió sobre mecánica cuántica. Entonces lo estoy leyendo en la mitad y es bien interesante. Ya, la próxima semana, La próxima semana te mando el dato a ti. O para que tú lo- googleen, científico chileno, libro sobre mecánica cuántica. sobre mecánica cuántica. Es bien... ¿Y se entiende?
Qué cuesta. compleja es la mecánica Sí, cuántica. es complejo. Pero yo en mis tiempos estudié mecánica cuántica, entonces por eso me quise volver a leerlo. Básicamente trata sobre el término de la ciencia como una cuestión precisa y exacta, y empieza a hablar del tema de lo aleatorio que significa estudiar la mecánica cuántica. Ahora que vienen los computadores cuánticos. Sí. Claro. Eugenio Tironi, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ti. Muy agradable. Nos vemos. Chao, chao. Bueno, gracias.